Hola, ¿cómo están? Vamos a empezar a trabajar el Antiguo Egipto. Voy a tratar de no caer en las obviedades de hablar de las pirámides y de la mitología y de las momias. Hay mucho documental que habla sobre eso. Yo sé que les gusta y son temas interesantes, pero prefiero que nos dediquemos a la organización política, social, económica y a la historia de Egipto. Los egipcios, el antiguo Egipto como pueblo va a tener un lugar destacado en el desarrollo de las civilizaciones de la antigüedad. Sin embargo, vamos a ver nosotros que comparte un montón de rasgos característicos de los pueblos que estudiamos hasta ahora. Vamos a ver que tienen muchas cosas, muchísimas, obviamente. Habitaron casi en la misma época y en la misma región que los súmeros, los acadios, los fenicios, entonces es lógico y hasta natural que los egipcios compartan un montón de características, más allá de las particularidades de su propia cultura. Pero vamos a ver que tienen un montón de rasgos políticos, económicos y culturales fundamentalmente, que comparten con súmeros, con fenicios, con acadios y con otros pueblos que habitaron esa zona del creciente fértil, de la media luna fértil. Con respecto a los orígenes del antiguo Egipto, se cree que hacia el 3000 a.C. se produce la unificación de dos reinos. Había hasta ese entonces dos reinos, como vamos a observar en este mapa: el Alto Egipto y el Bajo Egipto. El Bajo Egipto estaba en el norte, en la desembocadura del río Nilo, y el Alto Egipto era la zona alta desde donde se producía el nacimiento del río Nilo. Las aguas del Nilo recorren Egipto de sur a norte. Les decía que había dos reinos, el reino del Alto Egipto y el reino del Bajo Egipto. Se cree que hacia el 3000 a.C. un rey, que posiblemente se llamó Narmer o posiblemente se llamó Nemes, unificó a los dos reinos mediante la fuerza, unificó bajo su mandato y creó un solo reino. Así que Narmer o Menes sería el primer emperador de la primer dinastía clásica del antiguo Egipto. Se lo llama también el rey escorpión. No sé si habrán visto alguna vez la película, pero se le da este nombre porque se encontró esta masa, esta paleta se la llama, ¿sí? Es de arcilla, y en él vemos a un rey que está utilizando una masa, un arma con la cual está golpeando a sus enemigos, y hay un escorpión dibujado a su derecha. Por eso se lo llama el rey escorpión. En un próximo video vamos a desarrollar esta periodización de la historia del Antiguo Egipto en dinastías. Les anticipo algo: todos los gobernantes, todos los reyes, todos los faraones que pertenecían a una misma familia eran parte de una dinastía. Cuando se cortaba esa cadena de descendencia hereditaria del trono de Egipto, pasábamos a tener otra dinastía. A lo largo de toda la historia de Egipto hay cerca de 32 dinastías, divididas en tres etapas: el Imperio Antiguo, el Reino Medio y el Reino Nuevo. Como les dije hace un ratito, Narmer o Menes sería, según creen los expertos egiptólogos, el primer rey de la primera dinastía. ¿Sí? Entonces, el primer rey de la primera dinastía, el que logró unificar al Alto y el Bajo Egipto. Mencionamos el río Nilo. El río Nilo va a ser fundamental para el desarrollo de la cultura egipcia. Los egipcios vivían de sus aguas y era considerado prácticamente un dios en sí mismo el río Nilo, porque era la fuente de vida de todo Egipto. El río recorre de norte a sur el país. El antiguo Egipto era mucho más grande de lo que es en la actualidad el estado moderno de Egipto. Y el río Nilo lo recorre de norte a sur o de sur a norte, como quieran, en este caso no hay problema. Y es la fuente de vida esencial. ¿Por qué?
Como todos los pueblos de la antigüedad, los egipcios se van a dedicar a la agricultura, su principal actividad y su forma de subsistencia va a ser la agricultura. Para esto dependían de las aguas del río Nilo. El río Nilo, en determinada época del año, como vamos a ver en una imagen, aumenta su caudal e inunda los campos vecinos, inunda los márgenes del río. Cuando esa agua se retira y vuelve al caudal, al margen original, que tiene la gran parte del año, el río dejó un nutriente llamado limo en las tierras que inundó. Los egipcios aprovechaban la bajante del río para sembrar, porque ese limo fertilizaba la tierra, era un fertilizante natural. Entonces, más allá de beber el agua dulce del río Nilo, era fundamental para la vida y para la economía de Egipto. Les mencionaba al principio que los egipcios, los antiguos egipcios, van a compartir muchas características con el resto de los pueblos del Cercano Oriente o de la Mesopotamia o del creciente fértil. Una de ellas es que eran un estado teocrático. Como ya trabajamos ese concepto, significaba que el poder de los reyes, en este caso de los faraones, era recibido de los dioses. Y en el caso de los faraones egipcios, es decir, de los reyes egipcios, ellos mismos eran considerados un dios en la tierra. No es que recibían su poder de Dios, sino que ellos mismos eran dioses. Como podemos ver en esta imagen, vemos la representación de un faraón que está a la misma altura, como dialogando con Anubis, que es el dios con la cabeza de chacal. Fíjense que no hay diferencia entre las dos figuras, lo que nos está indicando que están en un mismo grado de importancia. Y como todas las culturas de la antigüedad, el faraón va a ser la cabeza del sector privilegiado, del grupo dirigente. Vemos esta imagen, es muy parecida a una imagen que vimos sobre los súmeros, donde estaba un rey súmero sentado en su trono, y el trono está por encima de los súbditos del rey, es decir, de quienes no son el rey obviamente, así que están por debajo de él, están en un nivel de inferioridad. El rey sentado y elevado. Bueno, esta imagen es muy parecida, con la salvedad que ahí vemos la representación de un faraón, de un rey de Egipto, sentado en la misma postura que estaba el rey súmero en aquella imagen que vimos, elevado por sobre el resto. Ninguno de los pueblos de la antigüedad van a ser pacíficos precisamente, ¿sí? No se va a caracterizar ninguno de ellos por pregonar la paz, aunque algunas religiones lo hagan. Vamos a ver que van a vivir constantemente en guerra con pueblos vecinos y hay constante movimiento en la zona de la Mesopotamia y en el noreste de África, donde va a estar Egipto, hay constante movimiento de pueblos. Los egipcios no van a estar al margen. Y es más, los egipcios van a ser un pueblo expansivo, una civilización expansiva, expansionista. ¿Qué significa que eran expansionistas? Significa que nunca estaban conformes con los límites del imperio egipcio y siempre estaban buscando incrementar esos límites, es decir, incorporar nuevos territorios al imperio, no solo por una cuestión de tamaño y de ego gigante como tenían los emperadores, sino porque la idea era incorporar regiones que fueran ricas en algún producto, en madera, en algún mineral, en metales, o simplemente regiones que fueran proveedoras de esclavos. Los egipcios van a ser una civilización, un pueblo esclavista. Su economía se va a basar en el trabajo esclavo. Una de estas regiones estaba al sur del antiguo Egipto que se llamaba Nubia, en un reino conquistado allá por el reino antiguo, y fue durante siglos, durante varias dinastías, el lugar de donde los egipcios se proveían de mano de obra esclava. Entonces van a ser una civilización expansionista, van a estar buscando la expansión constante, van a recibir ataques. El antiguo Egipto también sufrió invasiones, y en una de esas invasiones tuvieron dos grandes invasiones, dos pueblos los invadieron, los hicsos y los hititas. De estos pueblos los egipcios van a descubrir y van a tomar el carro de guerra. Conocían la rueda, pero no utilizaban el carro de guerra, y lo van a incorporar después a sus ejércitos. Es muy común ver imágenes de faraones como esta que vamos a ver, los faraones o de soldados egipcios o de generales del ejército
egipcio, montados en los carros de guerra utilizando arco y flecha. Bueno, esto lo van a tomar de los pueblos de la Mesopotamia, no lo utilizaban, no lo conocían el carro de guerra, es uno de los tantos elementos que van a tener en común con los pueblos de la Mesopotamia. Y por supuesto que su organización político-social no va a distar mucho de la que tenían otros pueblos. En la cima, a la cabeza del grupo dirigente, estaba el faraón, por debajo de él sus ministros, el visir, el sacerdote, por debajo de estos los funcionarios menores y los escribas. Los escribas ocupaban un rol fundamental, eran los que se dedicaban a tomar nota, a escribir, por eso se los llama escribas, a tomar nota no solo de los edictos y las leyes que el faraón dictaba, sino, como vimos en Sumer, la escritura tenía una función administrativa, la idea era registrar, ¿sí? Registrar el pago del tributo, todo lo que se cobraba, la recaudación de impuestos. Los egipcios van a desarrollar su propio sistema de escritura jeroglífica, distinta de la egipcia, distinta de la escritura súmera, cuneiforme. Los jeroglíficos es una escritura basada en pictogramas, son imágenes que representan sílabas o palabras. En el caso de la escritura cuneiforme eran símbolos que representaban sílabas o palabras, no imágenes. Esa es la diferencia entre la escritura jeroglífica egipcia y la escritura cuneiforme súmera. Bueno, hasta acá el primer video del Antiguo Egipto.